El mercado Atwater es uno de los más variados y también de los más conocidos de Montreal. Y aquí nos han citado Lorena y Chuso, una pareja de zaragozanos que creo que son ellos. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Chuso. Encantado. Dani. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien. Muy bien también. Y bueno, ¿por qué Montreal? ¿Por qué lleváis aquí ya año y medio? Bueno, es una buena pregunta para la que no tenemos una buena respuesta todavía. Mi padre aún me sigue preguntando eso cada mañana por el Skype. ¿Por qué estamos aquí y qué es lo que nos ha traído aquí? Teníamos ganas de cambiar, de mover un poco de Zaragoza, conocer otras ciudades y en una buena época por tema de trabajo, por aprovechar el momento. Lorena, que estáis aquí comprando, ¿no? Sí, este es el único puesto de Montreal, al menos que yo sepa, donde se puede comprar jamón serrano español. ¿Y está bueno o no? Sí, sí, bastante bueno, más caro que en España, pero ¿Cuánto puede costar? pues unos 150 gramos, $10 o... $70 el kilo. ¿Y se echa de menos la comida de allí? Bueno, la borraja y cosas así de Aragón, que aquí no se venden, pero por el resto bien. No es comida basura como en Estados Unidos, o aquí se encuentra bastante de todo. ¿Y cuando vais a Zaragoza os traéis algo en la maleta o no? Queso a mansalva. La casita muy chula, ¿es de compra? ¿Es alquilada? La compramos cuando vinimos de turistas. Fue un poco locura porque todavía no teníamos la residencia ni nada, pero nos lo pusieron todo tan fácil que la compramos en ese momento. Bueno, y aquí tenéis a uno de vuestros niños, ¿no? Sí, otro aragonés por el mundo que vino con nosotros en el avión. ¿Qué tal se porta? Bien, la primera semana estuvo bastante deprimido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, no sé, porque el viaje del avión debió de ser bastante duro para él, supongo que echaba de menos su casa, pero nada, la semana ya empezó a jugar y a comer como siempre y ahora está feliz. Vuestros padres tienen cariñicos, ¿no? También. Sí, de hecho cuando hablamos por las mañanas, porque todas las mañanas desayunamos con mis padres a través del Skype y mi padre su principal interés es ver a Sasha. Pregunta siempre por el gato y nunca por mí. Esta es la punta sudoeste, que es donde se juntan el canal Lachine y el río San Lorenzo. Río pequeñito, ¿no? Sí, Sí, comparado bueno, con el ya. Ebro, la verdad que el caudal es un poco diferente y la longitud también del como un mar. río. Y todo a lo largo del canal es una pista ciclable y está hecho como un parque lineal. Vemos un montón de gente con sus patines, ¿no? Aquí. Sí, eso que el día no acompaña mucho y empieza a ser, estamos casi en noviembre y hace fresco, pero bueno, aún así la gente se anima a salir a correr, a hacer bicicleta, a llevar a los niños corriendo, como habéis visto antes. Y bueno, ¿habéis cambiado mucho desde que habéis llegado aquí? ¿Sois las mismas personas o no? Sí, igual un poco más valiente, porque no te queda otro remedio, tienes menos apoyos, pero sí. Sí, te acostumbras un poco más a depender de ti mismo, sin no está la familia para ciertas cosas, ni los amigos, pero bueno, en lo esencial yo creo que no hemos cambiado demasiado. Chicos, ¿qué es esta esfera tan grande que tenéis a vuestra espalda? Bueno, es el pabellón de los Estados Unidos, de la Expo de 1967, que ahora lo han utilizado y se ha convertido en un museo de la biosfera que llaman, un museo del medio ambiente. La verdad es que tiene bastante vidilla porque hacen conciertos, todo lo que es la Fórmula 1 también la hacen aquí al lado y... Han conseguido integrarlo en la ciudad y que sean unas instalaciones más o menos permanentes. Lo que vemos que es como una estructura, ¿no? Sí, es una estructura metálica que en su día, por lo que se ve, estaba recubierta, pero se quemó y lo que resistió fue la estructura. Chicos, no sé cómo me deja engañar para patinar, ¿eh? Bueno, Vamos a pasar bien. tienes que probar algo típico de Montreal. Algo típico, ¿no? Pero es que la única vez que he patinado me metí unos trompazos impresionantes. Bueno, no te preocupes, mira, ahí hay un botiquín. Por si acaso, ¿no? Vosotros sois casi profesionales. No, yo no. Ya vas a ver cómo en el primer día No, nos vamos a caer todos. que va, yo desde el invierno pasado no he vuelto a ponerme los patines, así Bueno, que... a ver si me dais alguna clase, vamos. Venga, vamos para allá. Menos mal que estoy aquí porque si no, yo me retiro ya de esto, ¿eh? Os dejo a vosotros. ¿Te retiras? Sí, sí. Casi triunfas al final.
después de no haberme caído todo el rato. Bueno, pues ya llega el momento de la despedida. Nos veremos por Zaragoza o complicado, está muy lejos, ¿no? Pues por ahora por mi parte difícil. Yo a mí sí que me gustaría ir a principios del año que viene a ver a la familia, a los amigos y a cargar un poco de baterías. Porque hubo gente de la que ni siquiera te pudiste despedir, ¿no? Como vuestra salida fue tan... Sí, la verdad es que no... Yo creo que quedé un poco mal con algunas personas, pero bueno, aprovecho para despedirme ahora y para invitar a nuestros amigos y a nuestros familiares que no han podido venir todavía. Bueno, un saludo y muchas gracias por enseñarme todo esto. Espero que lo hayas pasado bien. Hasta otra. Chao. Hasta luego.